Muy buenas 100 graderos y 100 graderas. Esta es una review de un cómic, concretamente Cazador de sonrisas, de Agustín Ferrer. La verdad es que este es un cómic bastante interesante por distintas razones. La primera de todas es que es un cómic publicado por Grafito Editorial, una editorial valenciana de reciente creación. Y luego aparte también es muy interesante por el autor de la obra, Agustín Ferrer, ya que es un autor, si no me equivoco, de Pamplona, el cual es arquitecto de formación y lleva ya bastantes años concursando en concursos de cómic, sobre todo en concursos típicos de pueblos y demás, y ha ganado bastante de ello, de esos concursos. También ha publicado aquí en España en algunas publicaciones colectivas sobre todo, pero esta es su primera obra en solitario. Y es de agradecer que una editorial como Grafito se haya querido fijar en él para publicarlo, aunque no iba a ser menos, ya que la calidad de su trabajo es bastante interesante. Solamente para que veáis la portada, es bastante vistosa, tiene un estilo de dibujo muy bien, muy depurado, muy realista, y en concreto en esta obra utilizando unos colores con una saturación que le da el toque y la atmósfera necesarias para la historia de la que trata. Un poco para que os hagáis idea de lo que va, voy a leeros el texto de la contraportada, que dice lo siguiente: ¿crees saberlo todo sobre tu dentista? A menos eso es lo que piensan quienes conocen personalmente a Herbert F. Dune, un excelente odontólogo, según sus pacientes, muy recomendable por su trato amable y detallista, un jefe que es como un amigo, en opinión a su enfermera, el invitado ideal a una barbacoa en el jardín para sus vecinos, un padre fantástico que sabe enrollarse, si le preguntan a su hija, un esposo encantador que no cambiarían por nada pese a sus defectos, como esa falta de empatía por el dolor ajeno, pero que nunca ha supuesto un problema para su familia, piensa su mujer. Un cliente algo retorcido, pero que no va más allá de atarle al sillón de consulta y sacarle unas cuantas fotos, repasa a esa prostituta a la que llama ocasionalmente. Solo la tímida adolescente Alice Edwards, una nueva paciente con una ortodoncia que castiga su sonrisa, llega a descubrir la espiral de obsesiones, drogas y violencia de la que el Dr. Dune intenta redimirse. ¿Acaso tampoco esto es cierto? Un poco también para que os hagáis un poco más idea, este cómic, digamos, pertenecería un poco a un género de thriller, un poco de investigación, aunque no hay policías de por medio, no son los que protagonizan la historia, sino el propio dentista, Herbert. Y es una obra que lo que hace es un poco utilizar el rollo este del American Way Lifestyle, ¿no? De persona que consigue un cierto éxito dentro de su profesión, forma una familia, todo parece que vaya genial, vaya sobre ruedas, pero detrás de eso no es más que una fachada, detrás de la cual se ocultan oscuros secretos, ¿no? Comentar también, eso, a nivel de dibujo, comentaros también que es muy interesante, por lo que os decía un poco antes. Es un estilo de dibujo muy depurado, utiliza un uso de las perspectivas y las composiciones de viñeta muy interesantes, muy bien trabajadas, lo cual de ahí se nota la formación del arquitecto, del autor. Para que os hagáis una idea de ello, tenéis por ejemplo esta viñeta, en la cual se ve la consulta de Herbert F. Dune. La verdad es que el autor sabe utilizar muy bien ese cambio de puntos de vista, de viñeta a viñeta, las expresiones de los personajes en los distintos momentos, unos diálogos muy bien trabajados. Y bueno, es una historieta que yo os recomiendo fervientemente su lectura. El cómic cuesta unos 15,85 euros. Tiene una longitud de unas 120 páginas y además la editorial lo acompaña junto con este folleto desplegable, el cual se despliega. Al desplegarlo tenemos por una cara un póster horizontal
muy chulo en la que aparecen todos los personajes de la historieta, del cómic. Y por el otro lado tenemos como una historia extra de un personaje que no aparece en el cómic, pero en el cual sí que aparece el protagonista. Aparte del desplegable, lo que tenemos también es esta lámina. Bueno, aquí podemos ver la cual aparece el protagonista y que además está firmada también por el autor. Luego también detalle a tener en cuenta. Otro aspecto a destacar también es parte del buen uso y de la buena construcción de las perspectivas, es el detallismo, ciertos detallismos que vemos en la historia. La historia estaba ahí, situada en los años 60, la América de los años 60, en una ciudad un poco indeterminada, una ciudad costera, con puerto y demás. Pero luego, y por tanto, encontramos detallitos como por ejemplo este, ¿no? Los vehículos, que vemos que son muy de la época. Y son cosas en las que se nota que el autor ha sabido documentarse muy bien, con tal de saber plasmarlas en la historia y poder introducirnos mejor en ella, en la ambientación y un poco el contexto en el que está situado en la historia. Personalmente vuelvo a reiterarme, yo os recomiendo su compra y su lectura, ya que es muy interesante, sobre todo porque al ser un poco la primera obra completa, ¿no? Un poco primeriza de un autor como este, vuelvo a reiterar el agradecimiento hacia la editorial por haberlo descubierto. Y nada más, simplemente eso. Dejaré aquí abajo en la descripción del vídeo el enlace hacia la tienda online de la editorial en la que se encuentra este cómic, Cazador de Sonrisas. Y también, bueno, en esa web también podréis ver un poco avances de las siguientes publicaciones que van a lanzar la editorial de cara ya al año 2015, las cuales serán concretamente 3. Y bueno, aprovecho también para adelantaros un poco aquí. La primera será Chorizos, Atraco a la Española. La siguiente será Los Mundos de Valken, Océanos en Llamas. Y El Piso Tercero Vil, las cuales esas obras, vuelvo a repetir, las irán lanzando Grafito Editorial a lo largo del siguiente año. Deciros, bueno, también destacaros de estas obras que Chorizos, Atraco a la Española es de Ricardo González y Ricardo Bilbor, y viene a ser un poco una crítica social hacia esta situación de crisis que está azotando España en estos momentos aún. Los Mundos de Valken es una obra de ciencia ficción de Nacho Fernández. Nacho Fernández es un autor muy reconocido aquí en España porque lleva ya una trayectoria bastante larga desde mediados de los años 90. Es un autor sobre todo reconocido porque en aquella época hizo una parodia bastante conocida de Dragon Ball llamada Dragonfall, y luego también posteriormente ha hecho cosas tanto dentro del terreno de la parodia como fuera de él. Y El Piso Tercero Vil es de Aitor Iñaki Eraña, un autor de cómic vasco, lo mismo que Nacho, en el cual nos propone básicamente una historieta de humor en la que, a modo un poco de sitcom, ¿no? De comedia de situación, en la que un grupo de villanos comparten piso. Aitor Eraña aparte también es bastante conocido, lleva una trayectoria un poco más corta dentro del cómic, pero lo que ha hecho es bastante interesante hasta ahora. Ha hecho sobre todo cosas de tiras cómicas y básicamente, sobre todo muy conocido por por una tira cómica que se llama Rip, y luego también otra tira cómica que tiene que se llama Darklord, las cuales ambas fueron publicadas en su momento por Diablo Ediciones. Y ya está, básicamente eso, pero yo os recomiendo que le deis una oportunidad a Cazadores de Sonrisas, y ya que es una historieta que yo creo que si os gusta sobre todo el tema del thriller, el suspense y demás, os vais a encontrar un cómic bastante interesante y muy sobre todo a la hora de leerlo.
y a la hora de disfrutarlo, ¿no? Por la calidad del dibujo. Y ya está, básicamente eso era todo. Nos vemos en la siguiente video review, 100 graderos.